El sol se ponía lentamente sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos naranja y carmesí, y los últimos rayos de luz atravesaban las lujosas cortinas de la mansión de los Hernández, una de las familias más ricas e influyentes del país. Joaquín Hernández, heredero de un imperio de construcción e inversiones, regresaba de un viaje de negocios sin avisar. El coche de lujo derrapó levemente en la entrada, y el silencio pesado de la propiedad parecía anticipar algo fuera de lo común. Subió la escalinata de mármol con pasos firmes, pero lo que encontró en el pasillo de la sala lo hizo detenerse abruptamente. Allí, en medio del brillo dorado de la tarde filtrado por las ventanas, estaba su hija, Isabella, de apenas 3 años. La niña estaba arrodillada sobre una alfombra persa, sus pequeños deditos entrelazados, los ojos cerrados en concentración y una expresión de devoción que haría estremecer a cualquier adulto. A su lado, la empleada doméstica, María, sostenía las manos de la niña y le susurraba algo que Joaquín no alcanzaba a escuchar, pero que tenía el peso de una oración cargada de fe y cuidado. Había algo en la escena que mezclaba ternura y misterio, una intimidad que Joaquín nunca habría imaginado presenciar. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Millonarios. Subimos vídeos nuevos todos los días. Si te gustó la historia, deja tu like y un comentario. En los comentarios, cuéntanos de dónde eres y a qué hora nos ves. Sin embargo, la atmósfera no era completamente tranquila. Joaquín notó el olor peculiar de un líquido derramado cerca de la cuna y la inquietud en los ojos de María cuando ella se dio cuenta de que él había llegado. Había una tensión casi imperceptible, pero presente, como si toda la mansión contuviera un secreto sombrío. Se acercó lentamente, los zapatos de cuero resonando en el mármol, y por un instante, Isabella abrió los ojos y sonrió, sin percibir la gravedad de la situación que se cernía sobre su propia casa. María, una mujer de mediana edad con manos callosas y mirada firme, se levantó rápidamente, aunque sin perder la calma. Conocía a Joaquín desde hacía años, había visto nacer a la niña y había crecido a su lado, pero la forma en que la pequeña se inclinaba ante su guía parecía trascender cualquier simple cuidado doméstico. Algo en aquel momento indicaba que había un peligro inminente, algo que Joaquín aún no podía comprender. Y al mismo tiempo, había una sensación de que aquella mujer, humilde y discreta, sostenía en sus manos no solo la seguridad de su hija, sino quizá la clave de un secreto que amenazaba a toda la familia. En la esquina de la sala, un retrato de su prometida, Valentina, sonreía elegantemente, la perfección de porcelana que ocultaba secretos que Joaquín aún no sospechaba. El lujo de la riqueza no podía ocultar el olor a sospecha en el aire, ni el frío que recorrió su espalda al darse cuenta de que, detrás de cada gesto aparentemente inocente, había una red de mentiras y manipulaciones a punto de revelarse. Joaquín respiró hondo, sintiendo que cada segundo que pasaba podía transformar su vida para siempre, y la de su hija. Y entonces, una pregunta martilleó en su mente: ¿qué estaba haciendo exactamente María con Isabella en ese momento? Un gesto simple o un acto desesperado que cambiaría el destino de todos en la mansión Hernández. El silencio respondía solo con sombras alargadas por el sol poniente, mientras Joaquín se acercaba, listo para descubrir la verdad. En los días que siguieron, Joaquín no conseguía sacar de su mente la imagen de Isabella arrodillada con María a su lado. La mansión, antes vibrante y llena de risas, parecía ahora un lugar de ecos y sombras. Empezó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos: frascos de medicinas en lugares inusuales, pequeñas manchas de líquido que nadie conseguía explicar, y el comportamiento siempre cuidadoso, pero nervioso, de Valentina, su prometida. María seguía cumpliendo sus tareas con la misma dedicación de siempre, limpiando el piso pulido de la cocina, organizando los juguetes de Isabella, pero Joaquín percibía algo nuevo. Había una especie de alerta silenciosa en los gestos de la empleada doméstica, una mano temblorosa al guardar el biberón, una mirada rápida hacia la puerta antes de decir cualquier palabra. Era como si estuviera protegiendo a Isabella de algo invisible, y él no sabía si debía sentir gratitud o miedo. Las pequeñas evidencias comenzaron a acumularse. Una noche, Joaquín encontró a la niña con fiebre alta, llorando, mientras Valentina permanecía impasible, ocupada con el celular. María, desesperada, sostuvo a Isabella en brazos y murmuró palabras que Joaquín apenas comprendió, pero que parecían magia y oración al mismo tiempo. Él vio la tensión en los ojos de María, la urgencia de alguien que sabe que la vida de una niña depende de cada segundo. Un día, al revisar las cámaras internas de la mansión, una práctica que Valentina nunca había permitido antes, Joaquín notó algo extraño. En varios momentos, Valentina se acercaba a Isabella con una sonrisa angelical, pero sus ojos llevaban una frialdad inquietante. Había pequeñas acciones casi imperceptibles: alterar la temperatura del baño, cambiar los biberones sin explicación, observar desde lejos mientras Isabella se movía por la habitación. Todo parecía minuciosamente planeado, ¿pero para qué?
María empezaba a sentir el peso de la sospecha, aunque nunca había dicho una palabra sobre lo que realmente estaba ocurriendo. Solo actuaba, protegiendo a la niña con cada fibra de su cuerpo. Joaquín, dividido entre la incredulidad y el miedo creciente, empezó a prestar atención a cada gesto de la empleada. Era ella quien percibía los detalles que nadie más veía: el frasco fuera de lugar, la agitación repentina de la niña al escuchar que Valentina se acercaba, el olor extraño de un líquido añadido al biberón. La tensión aumentaba cada día. Joaquín comenzó a cuestionarlo todo: su propia confianza en Valentina, la seguridad de la casa y, sobre todo, la vida de Isabella. Una sensación de urgencia y de peligro inminente dominaba su mente. Sabía que algo muy serio estaba ocurriendo, algo que ponía en riesgo a su hija, y que María, aun siendo humilde y silenciosa, era la única capaz de percibir la gravedad de la situación. Cada detalle reforzaba una verdad que Joaquín aún no podía enfrentar por completo: tenía que elegir entre confiar en la mujer que creía amar o en la empleada que parecía estar salvando a su hija de un peligro invisible y mortal. La duda corroía su mente, y cada segundo de vacilación podía costarle muy caro. Y entonces se preguntó, casi en un susurro: ¿sería posible que su propia prometida estuviera poniendo en peligro a Isabella? El corazón de Joaquín se aceleró, y comprendió que estaba a punto de entrar en un juego de secretos y traiciones mucho más grande de lo que imaginaba. La atmósfera en la mansión Hernández se volvía cada vez más sofocante. Joaquín sentía que a cada paso que daba, la sombra de Valentina se alargaba más, envolviendo cada rincón de la casa. La prometida, siempre impecable, empezó a mostrar señales de impaciencia e irritación cuando Isabella buscaba a María para cualquier cuidado o muestra de afecto. Había algo en la manera en que observaba a la hija de él, una mirada calculada, fría, casi clínica, que hacía que el corazón de Joaquín se acelerara. Una tarde, entró en la habitación de Isabella sin avisar y encontró a la niña jugando en el suelo, mientras María limpiaba cuidadosamente una pequeña mancha de leche derramada. Pero lo que lo hizo detenerse fue el instante siguiente. Valentina apareció de golpe en la puerta, con la expresión perfecta de quien no sospecha nada, y dijo con una suavidad casi ensayada: «Joaquín, siempre llegas en los momentos equivocados». Había un tono de amenaza velada en su voz, como si cada palabra cargara una advertencia silenciosa. María, percibiendo la tensión en el ambiente, dio un pequeño paso hacia adelante, colocándose entre la niña y Valentina. Joaquín sintió el peso del valor de aquella mujer humilde, que no dudaba en proteger a Isabella incluso frente a una adversaria tan peligrosa. El instinto paterno de Joaquín se mezclaba con la admiración y la preocupación. Sabía que algo serio estaba ocurriendo, algo que podía poner en riesgo la vida de su hija. Esa misma noche, Joaquín encontró pruebas inquietantes. Un frasco de medicamento fuera de lugar, una pequeña cantidad de líquido derramado sobre la encimera de la cocina, y el olor sutil, casi imperceptible, que solo María parecía notar. La empleada había insinuado discretamente que Isabella podría estar en peligro de forma directa, y no solo por descuido. Había intención, y Joaquín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Mientras tanto, Valentina comenzaba a revelarse de forma sutil, pero aterradoramente clara. Pequeñas manipulaciones, cambiar el horario del medicamento, acercarse a Isabella con gestos que parecían cariñosos pero estaban cargados de control, indicaban que estaba tramando algo. Joaquín se dio cuenta de que toda la mansión se había convertido en un escenario de vigilancia y tensión, donde cada acto podía ser decisivo para la seguridad de la niña. María, siempre atenta, empezó a recibir miradas amenazantes de Valentina. Un simple gesto, una palabra susurrada, y la empleada comprendía que estaba siendo vigilada, que su posición era frágil y que cualquier error podría ser fatal. Sin embargo, su valentía no vacilaba. Cada movimiento era calculado, cada cuidado hacia Isabella, meticuloso. Joaquín sentía el peligro crecer como una nube negra sobre la familia. La duda le corroía la mente: ¿cómo podría proteger a su hija y, al mismo tiempo, mantenerse vigilante sin despertar la ira de Valentina? Sabía que cualquier descuido podría costar no solo la seguridad de Isabella, sino también la vida de María, que ahora estaba claramente en riesgo. El silencio de la mansión se volvía insoportable, interrumpido solo por los pasos suaves de Valentina o por el susurro protector de María. Joaquín comprendió, finalmente, que aquel juego de poder y manipulación acababa de comenzar, y él estaba en el centro de un peligro que solo aumentaría con cada instante. Esa noche, la mansión estaba envuelta en una quietud casi sobrenatural. El viento pasaba por las ventanas abiertas, trayendo el aroma de las flores de jazmín del jardín, pero dentro de la casa, la tensión era palpable. Joaquín caminaba por el pasillo, los ojos atentos a cualquier movimiento, cada paso resonando en el mármol. Había algo que necesitaba ver con sus propios ojos, algo que pudiera confirmar el presentimiento que lo perseguía desde el primer día. Isabella estaba en peligro, y Valentina no era solo una prometida fría, sino una amenaza activa.
Fue en la habitación de Isabella donde todo cambió. Joaquín entró silenciosamente, casi sin respirar, y encontró a su hija arrodillada, los ojos cerrados en oración. María estaba a su lado, sosteniendo las manos de la niña con firmeza y mirando hacia la puerta con cautela. Pero entonces, un sonido cortante rompió el silencio. Valentina, sonriendo de una manera excesivamente dulce, entró de golpe en la habitación, llevando un biberón distinto, con un líquido que Joaquín jamás habría permitido cerca de su hija. La reacción de María fue instantánea. Empujó levemente a Valentina, creando un espacio protector entre ella e Isabella, los ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. Joaquín sintió su corazón dispararse. Aquello no era solo un gesto de protección, era un grito silencioso pidiendo ayuda, una prueba de que su intuición estaba en lo cierto. Valentina, al darse cuenta de que había sido descubierta, se quedó inmóvil por un instante, y su sonrisa fría se transformó en algo más oscuro, amenazante. En ese momento, Joaquín entendió que necesitaba actuar rápido. Se acercó, la mirada fija en su prometida, y preguntó con voz firme: «¿Qué estás haciendo, Valentina?». La mujer retrocedió un paso, manteniendo la fachada de inocencia, pero sus ojos no podían ocultar el cálculo. Joaquín sabía que cada segundo de duda podía costar caro, para Isabella y para María. Fue entonces cuando María, con una valentía que Joaquín nunca habría imaginado, le susurró: «Si no haces algo ahora, no tendremos otra oportunidad». La urgencia de sus palabras era como una alarma, y Joaquín comprendió que la única forma de proteger a su hija era confiar plenamente en la empleada, aquella mujer sencilla que conocía cada detalle del comportamiento de la niña y de la prometida. El instante se volvió decisivo. Joaquín tomó el biberón de la mano de Valentina y percibió el olor extraño, dulzón, casi químico, que revelaba la intención detrás del gesto. Un escalofrío le recorrió la espalda. La verdad estaba allí, expuesta ante sus ojos. Era el flagrante que necesitaba. Una amenaza directa contra la vida de Isabella, algo que cambiaría para siempre la dinámica dentro de la mansión. Y entonces, una pregunta ecoó en la mente de Joaquín, martillando con intensidad: si tú estuvieras en su lugar, ¿seguirías enfrentando a tu prometida solo, arriesgándolo todo por el bien de tu hija? La decisión debía tomarse en ese mismo instante. Y para quien está viendo esta historia, la duda también se impone. ¿Qué harías tú si vieras a tu propia hija en peligro, rodeada de secretos y traiciones? Si tú estuvieras en su lugar, ¿continuarías? Si la respuesta es sí, suscríbete al canal, porque los próximos giros serán fuertes. En los días siguientes, la mansión Hernández se convirtió en un campo minado de desconfianza y silencio. Joaquín observaba cada gesto de Valentina, cada mirada, cada sonrisa forzada, y sentía que la amenaza pendía constantemente sobre su hija. Pero, al mismo tiempo, algo empezó a cambiar dentro de María. La mujer que antes se limitaba a limpiar, cocinar y cuidar, ahora cargaba consigo la conciencia de que necesitaba actuar y que cada segundo de vacilación podía costarle la vida a Isabella. María comenzó a desarrollar una valentía silenciosa. Organizaba pequeñas trampas de vigilancia, colocaba el biberón fuera del alcance, escondía medicamentos y frascos sospechosos, y se mantenía alerta ante cualquier movimiento extraño de Valentina. Cada acción era calculada, meticulosa, como si cada detalle pudiera significar la diferencia entre salvar a la niña o perderlo todo. La empleada se convirtió en la sombra protectora de Isabella, moviéndose por la mansión como alguien que conocía cada rincón, cada pasillo, cada secreto escondido detrás de la opulencia de los muebles de madera oscura y los candelabros de cristal. Joaquín, aunque ocupado con negocios y compromisos sociales, empezó a confiar más en María que en cualquier otra persona. Entendía, poco a poco, que aquella mujer sencilla poseía un instinto que la riqueza y la educación no podrían sustituir. Y fue en una de esas noches silenciosas cuando descubrió la verdadera extensión del coraje de María. La empleada enfrentó a Valentina de manera sutil, cuestionando discretamente pequeñas acciones, desviando la atención de la niña e impidiendo que la prometida tuviera cualquier control sobre Isabella. Mientras actuaba, María también comenzó a recopilar pruebas. Fotografió frascos sospechosos, anotó horarios y detalles de los comportamientos extraños de Valentina, e incluso ocultó grabaciones discretas de conversaciones que denunciaban intenciones peligrosas. Cada pequeño documento era un paso hacia revelar la verdad, pero también aumentaba el riesgo. Si Valentina descubría algo, no habría perdón. La empleada sabía que su propia seguridad estaba en juego, pero el miedo no la detenía. El ambiente dentro de la mansión se volvía cada vez más pesado. Isabella, aún sin comprender el peligro real, seguía apoyándose en María como si fuera una segunda madre. El vínculo entre ambas crecía cada día, y Joaquín observaba eso con una mezcla de alivio y aprensión. Sabía que la presencia de María era esencial, no solo para proteger a la niña, sino también para mantener su propia cordura en medio de tantas sospechas y amenazas.
La tensión se intensificaba cuando Valentina empezaba a notar pequeños cambios, objetos fuera de lugar, decisiones repentinas de la empleada, la atención de Joaquín dirigida a detalles que antes pasaban inadvertidos. El peligro se acercaba, pero ahora la valentía de María transformaba cada riesgo en una oportunidad para sobrevivir y proteger a Isabella. Y así, en silencio y con determinación, María se convirtió en el escudo invisible de la niña, una heroína inesperada que enfrentaba el poder de la riqueza y la manipulación solo con coraje, inteligencia y amor. Cada uno de sus movimientos dejaba una pregunta silenciosa en el aire. ¿Logrará mantener a Isabella a salvo hasta que la verdad salga a la luz? María sabía que cada paso debía ser preciso. Se había convertido en una observadora silenciosa de todo lo que ocurría en la mansión Hernández, reuniendo pruebas que podían destruir cuidadosamente la fachada perfecta de Valentina. Pero lo que descubrió aquella semana la dejó paralizada de asombro. Valentina no era solo fría o manipuladora, había algo mucho más profundo y oscuro en su pasado, algo que se conectaba directamente con la familia Hernández y con Joaquín. Mientras organizaba documentos antiguos dejados en el despacho, María encontró registros de empresas fantasma, transacciones sospechosas y conexiones que vinculaban a Valentina con antiguos rivales del imperio de Joaquín. Era una red de venganza silenciosa, minuciosamente planeada a lo largo de meses. Cada detalle indicaba que la novia había entrado en la vida de Joaquín no por amor, sino por interés, buscando una oportunidad para controlar la fortuna y debilitar a la familia. Pero había algo aún más perturbador. En una carpeta escondida, María encontró cartas y mensajes encriptados que revelaban que Valentina sabía de la existencia de Isabella incluso antes de conocerlos en persona. Había estudiado cada movimiento de la familia, esperando el momento perfecto para actuar. La novia malvada no solo quería la riqueza de Joaquín, quería eliminar cualquier obstáculo que la impidiera controlar la herencia, incluida la propia hija del millonario. El impacto hizo que María comprendiera la gravedad de la situación. Isabella no solo estaba en riesgo físico, sino también en peligro de ser manipulada o separada de su padre si la verdad no salía a la luz a tiempo. Cada gesto de Valentina, cada sonrisa aparentemente inocente, ahora tenía un significado claro y amenazador. La empleada entendió que debía actuar rápido, antes de que fuera demasiado tarde. Joaquín, por su parte, empezó a notar cambios sutiles en el comportamiento de Valentina. La impaciencia se había convertido en agresión velada, y pequeños ataques emocionales surgían cuando mostraba atención a su hija o a la propia María. Comenzó a unir las piezas del rompecabezas, pero aún no tenía la confirmación de la magnitud de la manipulación. Fue María, una vez más, quien le entregó la prueba concreta: fotos, registros, mensajes, todo documentando los planes secretos de la prometida. La verdad se volvió imposible de ignorar. Valentina no era solo una mujer celosa o vengativa, era una estratega fría que había planeado cada paso para alcanzar su objetivo. Y ahora, con el descubrimiento de María, Joaquín por fin entendió que la humilde, discreta y devota empleada era la única capaz de proteger a su hija y exponer la verdad. El shock fue tan grande que Joaquín sintió una mezcla de rabia y alivio. Rabia por haber sido engañado tan profundamente, alivio por tener a alguien de confianza a su lado. Comprendió que la batalla no era solo por la seguridad de Isabella, sino también por la integridad de su propia familia y por el futuro del imperio que llevaba sobre los hombros. Y en ese instante, una pregunta se impuso en sus mentes: ¿lograrían, con toda la verdad revelada, enfrentarse a Valentina antes de que fuera demasiado tarde para Isabella? El suspenso flotaba como una nube pesada, y cada movimiento dentro de la mansión Hernández podía decidir el destino de todos. El clima dentro de la mansión Hernández había alcanzado un punto de tensión insoportable. Valentina, finalmente desconfiada de que alguien la estaba investigando, comenzó a actuar con una agresividad silenciosa pero calculada. Cada gesto suyo era una amenaza velada: puertas que se cerraban con fuerza, miradas penetrantes, pasos que resonaban por los pasillos como un presagio de tormenta. Joaquín percibió de inmediato que la situación había escalado al máximo peligro. María sintió el peso del riesgo con intensidad. La empleada, que hasta entonces actuaba discretamente, empezó a notar que Valentina sabía más de lo que debía. Pequeños detalles delataban a la prometida: la manera en que sus ojos recorrían cada rincón del cuarto de Isabella, la atención exagerada a los objetos fuera de lugar y, sobre todo, los susurros amenazadores cuando creía estar sola. Cada movimiento de María ahora podía ser fatal. Fue en una noche lluviosa, con truenos desgarrando el cielo y relámpagos iluminando la mansión, cuando la situación alcanzó su punto máximo. Isabella, febril y débil, comenzó a toser violentamente en la cuna, y María corrió para ayudarla, sintiendo el corazón desbocado como nunca antes. Valentina apareció en la puerta, sonriendo con frialdad, sosteniendo nuevamente un biberón con un líquido sospechoso.
La tensión llegó a niveles insoportables. Joaquín estaba en el pasillo, paralizado por la ansiedad, incapaz de creer lo que veía. María sostuvo a Isabella en brazos, sintiendo la fiebre de la niña y la fragilidad de su vida en los pequeños movimientos de su cuerpecito. El instinto protector habló más fuerte, tenía que actuar en ese instante. Valentina dio un paso hacia adelante, amenazadora, y dijo con voz baja, cargada de malicia: «No intentes impedir lo que ya he empezado». Cada palabra era un golpe silencioso, como si hubiera sido planeado para aterrorizar tanto a Joaquín como a María. En ese momento, el peligro se volvió real e inmediato. Joaquín comprendió que ya no podía dudar. Avanzó para proteger a su hija y a la empleada, sujetando firmemente la mano de Valentina y exigiéndole explicaciones. Pero la prometida, hábil y calculadora, intentó usar la confusión a su favor, amenazando con acercarse a la niña para mostrar que aún tenía control. La tensión era casi insoportable. Isabella lloraba, la lluvia golpeaba las ventanas como tambores de alerta y el corazón de Joaquín parecía a punto de estallar. María, aun con el miedo recorriendo sus venas, mantuvo la calma. Con movimientos rápidos y precisos, alejó a Valentina de la niña, colocó a Isabella cerca de Joaquín y comenzó a pedir ayuda médica mientras registraba mentalmente cada gesto de la prometida para futuras pruebas. La empleada estaba al límite, sintiendo que cualquier error podía costarle la vida a la pequeña Isabella y tal vez la suya propia. El peligro había alcanzado su punto más alto. Isabella en estado crítico, Valentina amenazante y María luchando por salvar a la niña sin que nadie más pudiera comprender realmente la gravedad de la situación. Joaquín entendió que la lucha no sería solo emocional o psicológica, era una carrera contrarreloj, una pelea por la supervivencia de su hija y por exponer la verdad. Y entonces, mientras la lluvia castigaba el techo de la mansión, una pregunta resonó en la mente de todos: ¿lograrían proteger a Isabella antes de que Valentina tomara el control total? El suspenso era absoluto, y la respuesta estaba a punto de revelarse. La mansión Hernández estaba sumida en un silencio absoluto, interrumpido solo por el sonido de la lluvia golpeando con fuerza las ventanas y el débil llanto de Isabella. Joaquín respiraba con dificultad, cada músculo tenso, mientras María sostenía firmemente a la niña en brazos, protegiéndola como si fuera un escudo humano. Valentina, al darse cuenta de que había perdido el control, mantuvo una sonrisa helada, pero sus ojos delataban rabia y frustración. Fue entonces cuando Joaquín tomó la decisión que lo cambiaría todo, llamó a la policía y contactó a un médico de confianza que había trabajado con la familia durante años. Cada segundo contaba, y sabía que ya no podía dudar. Valentina intentó intervenir, pero la presencia firme de Joaquín, junto al coraje silencioso de María, creó una barrera imposible de ignorar. Mientras esperaban, María reveló las pruebas que había estado reuniendo: fotos de frascos sospechosos, grabaciones discretas de las conversaciones manipuladoras de Valentina, mensajes antiguos que mostraban conexiones con rivales de la familia y registros que probaban que la prometida planeaba apartar a Isabella para tener control absoluto sobre la herencia. Joaquín sintió una mezcla de alivio e indignación. Cada documento era un golpe directo a la fachada perfecta de Valentina, y finalmente la verdad empezaba a hacerse visible. Cuando llegó el médico, confirmó el peligro inminente. Isabella había ingerido una pequeña cantidad de una sustancia nociva, suficiente para provocar fiebre alta y una fragilidad extrema, pero gracias a la intervención rápida de María, la niña no había sufrido daños permanentes. Joaquín sintió como un nudo se deshacía en su pecho, pero la ira hacia Valentina solo aumentaba. Era hora de exponerlo todo. La policía entró en la mansión y, frente a Joaquín, María e Isabella, confrontó a Valentina con las pruebas. Cada registro, cada foto, cada grabación fue presentado. La prometida, por primera vez, perdió la compostura. La frialdad de antes se transformó en desesperación, y la máscara de perfección cayó por completo. Joaquín, mirando a su hija, sintió una oleada de gratitud y alivio. La verdad por fin estaba a la luz, y la amenaza que se cernía sobre Isabella había sido neutralizada. El enfrentamiento final no fue solo físico o verbal, fue la exposición total de la mentira, la manipulación y el verdadero peligro. Valentina fue retirada del lugar, detenida por las autoridades, y no hubo forma de negar la gravedad de sus actos. Joaquín, aún conmocionado, abrazó a Isabella y luego a María, reconociendo no solo su valentía, sino también su inteligencia y el amor incondicional que había demostrado. En ese instante, Joaquín comprendió algo que jamás olvidaría: la riqueza y el estatus no protegen del mal disfrazado de elegancia, solo la valentía, la atención cuidadosa y el amor verdadero pueden salvar a quienes amamos. María no era solo una empleada, era la heroína que había protegido a su hija del peligro inminente. Mientras la tormenta afuera empezaba a ceder, Joaquín miró a la empleada y pensó: la vida puede cambiar en un solo instante, pero la valentía y la verdad siempre triunfan al final.
La mansión Hernández nunca volvería a ser la misma, pero Isabella estaba a salvo, y la justicia, finalmente, cumplida. Los días siguientes fueron de reconstrucción para la familia Hernández. La mansión, antes marcada por la tensión y el miedo silencioso, ahora respiraba alivio y seguridad. Valentina había sido legalmente apartada, con cargos formales de intento de envenenamiento, manipulación y conspiración contra la familia. La justicia, lenta pero firme, comenzaba a restablecer el orden. Joaquín sentía una mezcla de rabia, alivio y gratitud. El dolor de la traición seguía presente, pero la victoria de la verdad y del coraje era innegable. Isabella, aunque todavía frágil tras el susto, empezó a recuperar su energía y alegría. Se aferraba a María con fuerza, como si tuviera conciencia de que la empleada había sido el escudo que la mantuvo a salvo. Joaquín, al observar la sonrisa de su hija, sintió una emoción profunda y casi sofocante. Comprendió que, más que la riqueza o el poder, lo que salvó a su hija fue la valentía de alguien que no tenía nada que perder, excepto la vida que amaba proteger. María fue finalmente reconocida por su papel crucial. Joaquín la llamó a su despacho, con lágrimas en los ojos, le agradeció personalmente. «Tú salvaste a mi hija, María. No sé cómo expresar mi gratitud, sin ti, nada de esto habría sido posible». La empleada, humilde y emocionada, apenas pudo contener las lágrimas. El honor y el reconocimiento, aunque tardíos, trajeron una sensación de justicia y recompensa por el esfuerzo silencioso e incansable que había dedicado a la niña. Valentina, por otro lado, enfrentaba el colapso de su propia imagen. La mansión que antes parecía su territorio de poder y manipulación ahora la rechazaba. Las autoridades, los abogados e incluso los amigos más cercanos de Joaquín se alejaron, revelando que su perfección y elegancia no eran más que una fachada. Joaquín, aunque herido, decidió que la mejor manera de seguir adelante era proteger a su hija y reconstruir la confianza a su alrededor. La relación entre Joaquín y María también cambió. Ya no había solo respeto, sino una profunda admiración. Ella ya no era solo la empleada de la mansión, era la guardiana de Isabella, alguien que había demostrado valentía, inteligencia y amor sin esperar nada a cambio. Joaquín se aseguró de que María tuviera mejores condiciones de trabajo, apoyo financiero y reconocimiento público, consciente de que la lealtad verdadera no se compra con dinero. Isabella, incluso siendo tan pequeña, parecía percibir la intensidad del cambio. Jugaba libremente, reía sin miedo y se acercaba tanto a Joaquín como a María como si supiera que estaba protegida. La mansión, antes escenario de miedo y tensión, se transformó en un hogar nuevamente, donde la verdad, el cuidado y el amor prevalecían sobre la manipulación y la traición. El legado de aquel episodio quedó marcado para siempre en la vida de todos, la valentía silenciosa de María, la justicia que finalmente se manifestó y el amor incondicional de un padre que, aun siendo rico y poderoso, necesitó de alguien sencillo y valiente a su lado para proteger lo que más amaba. Meses habían pasado desde el caos que sacudió la mansión Hernández. La lluvia que antes parecía anunciar el peligro ahora daba paso a mañanas soleadas en el elegante barrio de Ciudad de México. Joaquín, aunque marcado por la traición de Valentina, sentía un alivio profundo. Isabella crecía sana, sonriente y llena de energía, corriendo por los pasillos de la mansión sin miedo, agarrada de la mano de María, quien seguía a su lado como protectora, amiga y confidente. María, antes solo la humilde empleada de limpieza, se había convertido en una figura central en la vida de la familia. Recibió reconocimiento público, ascensos internos y una gratitud infinita de parte de Joaquín que no cabía en palabras. Pero para ella, la mayor recompensa era ver a Isabella segura y feliz, libre del miedo que la había amenazado. El coraje y la dedicación de la empleada no solo transformaron la vida de la niña, sino también la dinámica familiar entera, demostrando que la verdadera riqueza está en la lealtad y en el amor genuino. Valentina, en cambio, enfrentaba el peso de sus acciones. La justicia mexicana actuó con rigor y ahora debía lidiar con las consecuencias legales de sus manipulaciones e intentos de envenenamiento. La máscara de elegancia y perfección cayó por completo, revelando al mundo la frialdad calculadora que siempre había ocultado. Joaquín, aunque herido, ya no sentía odio. Sabía que el verdadero poder estaba en proteger lo que amaba y seguir adelante, dejando que la ley siguiera su curso. La relación entre Joaquín y María floreció en un respeto mutuo y una amistad profunda. Él comprendió que, incluso en el mundo de los millonarios, donde el poder y el dinero dominan, había algo más importante, la valentía silenciosa de quien hace lo correcto sin esperar reconocimiento inmediato. Cada gesto, cada cuidado, cada mirada atenta de María hacia Isabella era un recordatorio de que el heroísmo no siempre viene acompañado de medallas o riqueza, a veces proviene de manos trabajadoras y un corazón puro. Isabella, con tan solo 3 años, parecía absorber la lección sin saberlo.
Sus risas resonaban por los salones de la mansión, y cada abrazo que daba a María reforzaba ese vínculo que había salvado su vida y su futuro. Joaquín, observando a su hija y a la empleada juntas, sintió que la experiencia dolorosa, el miedo y la tensión se habían transformado en una fuerza unificadora, capaz de reconstruir el hogar y cambiar para siempre a quienes lo habitaban. El legado de aquella historia es claro: la riqueza y el estatus no protegen contra la traición y el peligro, pero el coraje, la vigilancia y el amor verdadero pueden salvar vidas y sacar la verdad a la luz. La mansión Hernández nunca volvería a ser la misma, pero el vínculo entre padre, hija y empleada permanecía inquebrantable. Si llegaste hasta aquí, gracias. Cuéntame abajo qué parte te puso la piel de gallina, cuál fue tu bloque favorito y qué tema quieres para el próximo vídeo. Ah, y claro, suscríbete al canal para no perderte las próximas historias emocionantes del mundo de los millonarios.